Reciban todos y todas la más cordial bienvenida a este webinar titulado Diálogo entre la Framework Convention on Global Health Alliance y la Red de las Américas para la Equidad en Salud. Entender el marco global para tejer alianzas regionales de equidad en salud y derecho en salud. Esta actividad es organizada por la Red de las Américas para la Equidad en Salud RAES y la Convención Marco en Salud Global. Mi nombre es Luis Fernando Solís, es para mí un placer acompañarles en esta mañana. Yo soy investigador y coordinador del área de comunicaciones en la Red de las Américas para la Equidad en Salud RAES, desde el Centro de Investigación en Cuidados de Enfermería y Salud CISES de la Universidad de Costa Rica. Me gustaría compartirles que este webinar surge como un espacio regional de intercambio y construcción colectiva que está orientado a fortalecer el avance hacia la equidad y el derecho a la salud, articulando conocimientos, experiencias, herramientas que conecten con marcos globales con la acción o que conecten los marcos globales con la acción local a través de la presentación del tratado propuesto por la Convención Marco, la visibilización del trabajo de esta alianza y la exposición del enfoque de la RAES, el encuentro busca, generar un diálogo entre actores regionales para identificar oportunidades de colaboración, definir los próximos pasos del movimiento y también consolidar una comprensión más clara y compartida de estos esfuerzos, produciendo además otros insumos concretos como un eje temático para el siguiente encuentro, una síntesis de acuerdos a ideas para 2020 e ideas para 2026 y un mapa de redes interesadas en continuar este trabajo que hemos iniciado de forma conjunta. Asimismo, constituye una oportunidad para visibilizar las contribuciones académicas y prácticas generadas desde la RAES y de operacionalización o de organización y también con otras instituciones aliadas que aportan evidencia y reflexiones éticas que orientan políticas y acciones hacia sistemas de salud más equitativos y solidarios. Es importante mencionar que este evento en el marco del derecho a la salud buscamos conmemorarlo hoy, 10 de diciembre, que se conmemora el Día Mundial de los Derechos Humanos también. Y es por esto que tenemos en nuestra agenda diferentes personas expertas que nos compartirán algunos insumos y algunas reflexiones en representación del convenio marco y también de la RAES. En representación del convenio marco del tratado propuesto al Movimiento Global por el Derecho a la Salud, nos lo compartirá el abogado licenciado Gonzalo Honigken. También tendremos la participación de la doctora Rocío Sáenz, directora ejecutiva de la RAES, con un llamado a construir equidad. Y al finalizar tendremos algunas reflexiones y comentarios por parte de Germán Chiriboga, quien nos compartirá algunas reflexiones para entender el marco global y las posibilidades para tejer alianzas regionales. Me gustaría compartirle a las personas que nos acompañan el día de hoy que por favor puedan mantener apagados sus micrófonos y también sus cámaras durante las presentaciones. Y por favor, nos encantaría conocer quiénes nos acompañan, de dónde nos acompañan, por lo que les instamos por favor a que puedan compartir sus nombres, sus instituciones y sus países a través del chat para iniciar con este proceso de construcción también de comunidad. Además, si tuviesen alguna consulta, algún comentario o algún aporte que quisieran hacer a este diálogo, a esta reflexión, por favor también anotarlo a través del chat, que habrá una persona encargada de tomar nota de todo lo mencionado por ahí para podernos referir a ello al final del webinar en el espacio de diálogo. Sin más por el momento, me gustaría dar inicio, digamos, con la participación de las personas que nos acompañan el día de hoy y es por esto que me gustaría presentarles a el primer expositor, que es el licenciado Gonzalo Honigken, quien es argentino, es abogado y especialista en relaciones internacionales, con una amplia experiencia en el diseño, monitoreo y evaluación de políticas de salud. Y actualmente Gonzalo trabaja como asesor técnico en control de tabaco para América Latina en Vital Strategies y como Senior Associate en ética y cumplimiento en PwC.
Además, es secretario de la Alianza por la Convención Marco en Salud Global y coordina con proyectos de activismo en jóvenes y control de tabaco en la red latinoamericana CREA. Gonzalo, es un gusto tenerte por acá. El micrófono es todo tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Luis Fernando. Solo confirmar que se vea mi pantalla bien y que se ve en modo Ahí se ve muy presentación. bien. Sí, ¿Se ve bien? gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luis Fernando, por la presentación y muchísimas gracias a la RAES por colaborar en la coordinación de este espacio, que es producto, creo, de una discusión de hace varios meses ya con la Alianza para la Convención Marco en Salud Global, que me toca en esta oportunidad representar y conversarles un poquito y muy entusiasmado por la continuación de este movimiento en salud global, en la equidad en salud global y el derecho a la salud. Eh, bueno, como decía Luis Fernando, en el rol de secretario de la Convención Marco en Salud Global, vengo a conversar un poquito sobre este instrumento característico que venimos impulsando hace ya varios años desde la Alianza para la Convención Marco en Salud Global y contarnos un poquito sobre de qué manera se podría llevar adelante un instrumento jurídico a nivel global que pueda resguardar el derecho a la salud y promover la equidad en salud. Partimos de la base de que existe una verdadera pandemia en desigualdades de salud. Una pandemia que se ve acrecentada en los últimos años después de la pandemia del COVID-19 y que por datos del Global Health Observatory, en 2022 las personas nacidas en países de ingresos altos ya vivían en promedio 17 años más de los que nacían en países de ingresos bajos. Vemos ahí una clara asimetría que no solo se da entre países, sino también dentro de los mismos países o ciudades, donde las esperanzas de vida varían drásticamente, eh, por décadas inclusive, según el nivel socioeconómico de las poblaciones. Personas con menos ingresos, menos educación, ostentan sistemáticamente peores indicadores de salud, entre otros, y eso nos puso a reflexionar y puso a reflexionar a las personas que pergeñaron esta convención Marco en Salud Global allá en el año 2007 y en los Estados Unidos, en la Universidad de Georgetown, de por qué existe una máxima a nivel global o que nuestras organizaciones de salud global manifiestan y se enarbolan de que todos tenemos los mismos derechos a la salud y que el derecho a la salud debe ser universal, pero que en la práctica este derecho a salud no se realiza. Todos sabemos que todas las personas tenemos el mismo derecho a gozar de un nivel máximo posible de salud. Pero también todos sabemos, y creo que en América Latina es palmaria esta asimetría, que lo que dice el derecho muchas veces no se da en la práctica, lo que dicen nuestros instrumentos jurídicos muchas veces no se concreta en la práctica, y esa fue esa brecha que observamos entre la máxima que queremos salvaguardar y lo que sucede en la realidad, lo que nos motivó a pensar en alguna herramienta dentro del derecho internacional que podría también salvar esa asimetría y esa desigualdad. Por ende, nace esta idea, como les comentaba, en el año 2007, de un convenio marco a nivel global que pudiese hacer realidad el derecho a la salud y exigir verdadera equidad en los sistemas de salud nacionales. La inspiración máxima, y ahí van a empezar a ver un poco de conexiones entre mi perfil y por qué me interesó vincularme con la Convención Marco en Salud Global, es la Convención Marco sobre Control de Tabaco. Un instrumento global que, frente a toda expectativa de que no iba a ser eh, aprobado, no iba a ser ratificado, hoy se considera uno de los instrumentos globales más exitosos, con un aplastante más de 180 miembros signatarios y ratificantes, y un sistema que ya hace 20 años que viene especificando normas en materia de salud con particularidad en control de tabaco. Teniendo como inspiración el convenio marco sobre control de tabaco, es que se empieza a pergeñar la idea de cómo podría lucir estos principios que se encuentran dispersos dentro del universo del derecho internacional de salvaguardar la salud, cómo podría verse estos principios en específico en un tratado que los consolide a todos. Por ende, algunas de estas ideas o estas máximas o estos principios que veíamos o que se veían dentro del universo de la salud global que no se encontraban receptados,
Incluían, por ejemplo, la aplicación de principios claves de derechos humanos, como la rendición de cuentas, la participación en salud y la equidad en salud. Un tema bastante polémico y bastante necesario de abordar y de regularizar de alguna manera para que no sufra a los embates de ciclos de financiamiento, como es el asegurar recursos para personal de salud, para infraestructura, para el desarrollo en salud, e incorporar el derecho a la salud en todas las políticas y en todos los niveles. Estos son algunos de los principios claves que motivaron a comenzar a pensar en una idea bastante ambiciosa, y eso lo reconocemos, de un tratado global en salud eh, que pudiera receptar estos principios y asegurar que estos se conviertan en efectivos en la práctica. ¿Por qué un tratado internacional? Me preguntarán ustedes. ¿Y por qué no seguir con capaz algunas de los intentos que han existido hasta ahora para receptar el derecho a la salud? Por ejemplo, mediante disposiciones o reglamentaciones de la OMS, por ejemplo. O podría ir uno también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en su tercer objetivo ya recepta el derecho a la salud. Porque un tratado internacional genera obligaciones legales vinculantes, fortalece normas globales y presiona en gran manera al cumplimiento nacional de los países signatarios y ratificantes, porque permite que desafíen otras leyes que puedan estar en conflicto con el derecho a la salud, y esto en control de tabaco lo vemos constantemente. Los tratados comerciales y los intereses comerciales muchas veces están en constante pugna con los derechos, el derecho a la salud y el interés público de resguardar la salud. Los tratados internacionales permiten afianzar el derecho a la salud frente a estos intereses comerciales, y también dota a sociedad civil y a ministerios de salud de poder frente a otros sectores en estas también pugnas por derechos. Podría lograrse, también sé que con el contexto actual cada vez resulta más remoto, pero el mandato de estos organismos está incólume todavía, a través de la ONU, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos o la Organización Mundial de la Salud. Ambos poseen órganos e instrumentos que podrían receptar y hacer viable un tratado internacional de este estilo, como por ejemplo lo vimos hace poco con el Tratado de las Pandemias en la OMS. Del discurso a la acción. También podrán decir ustedes, Gonzalo, este derecho a la salud ya se encuentra receptado por otros instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de San Salvador a nivel regional, u otros pactos y convenciones a nivel internacional. Pero a pesar de estos tratados, yo lo que les respondería es, seguimos observando violaciones sistemáticas del derecho a la salud. Sigue existiendo esta asimetría. Por ende, lo que propone la Convención, lo que proponemos es compromisos concretos para poder aplicar el derecho a la salud, fortalecer esa cooperación internacional en salud, particularmente desde el sur global, y crear mecanismos reales de cumplimiento y participación desde lo local a lo global. En razón del tiempo, voy a ser bastante sintético aquí y referirme a algunas de las principales herramientas que se corresponden con las principales disposiciones de este tratado, que es un tratado vivo, valga aclarar, que no es un tratado que está fijo y que la idea, y creo que un poco algo muy interesante de la conversación que vamos a tener hoy, es seguir repensando y seguir construyendo colectivamente las disposiciones que nos gustaría que tuviese este tratado. No a nivel ideal, como algo de un ideal o una utopía, sino como algo que podríamos exigir a nuestros estados que promuevan y que el día de mañana implementen. Entre las disposiciones que este tratado incorpora son planes de acción por la equidad en salud, planes concretos liderados por poblaciones y comunidades relegadas, evaluaciones de impacto en salud, en leyes y políticas para concretar la salud en todas las políticas, participación en decisiones sanitarias, mecanismos de rendición de cuentas, reglas de transparencia, regulación en contratos públicos privados, marcos de financiamiento. Claro, claro que cada una de estas disposiciones tiene un montón de tela para cortar y un montón de debates, pero lo que queremos hacer desde la convención es empezar a darle discusión y forma un poco a cuál sería el contenido de este tratado y cuáles serían aquellas disposiciones que hay un interés genuino en que sean receptadas como una norma de derecho internacional. La mirada del tratado y de la convención es multidimensional e intergeneracional. Multidimensional en que la salud está interrelacionada y los determinantes de la salud están interrelacionados con desafíos de educación, vivienda, cambio climático, desigualdad económica, poder político. No somos ajenos a esa multidimensionalidad de la salud. Y también la intergeneracionalidad, importantísima, porque las desigualdades de hoy
afectan oportunidades y la salud de generaciones futuras, así como el rol de las juventudes en la participación en decisiones de salud, que es algo que como alianza y como convención marco enarbolamos de gran manera. Promover la equidad en salud es luchar por todas las formas de justicia, especialmente por el presente y futuro de juventudes. Más allá del 2030, que es un poco también donde creo que está pensando mucho del ecosistema internacional y regional, pensamos que la Convención Marco de Salud Global o el FCGH es una base firme y basada en derechos para lograr los objetivos que sucedan a los ODS. Sabemos que hay un reframing o una nueva enmarcación de los objetivos de desarrollo sostenible de cara al 2045. Creemos ahí que desde la Convención Marco de Salud Global tenemos para aportar y particularmente en garantizar la operatividad y la efectivización del derecho a la salud, con definiciones de equidad en salud y el derecho a la salud, que incorporan la equidad intergeneracional, la necesidad de evaluaciones de impacto en derecho a la salud de todas las leyes, políticas y proyectos, considerando esta intergeneracionalidad que planteaba, así como también exigir un estándar de participación juvenil que no tokenice o que no vuelva como necesariamente un, un cupo de juventudes, sino que verdaderamente incorpore la participación juvenil y la rendición de cuentas hacia los jóvenes como instrumento esencial dentro de todas las leyes y políticas. Y de esa manera poder concretar esta máxima de salud para todas las personas. A modo de cierre y para comentarles un poquito más sobre la alianza, que es, al fin y al cabo el grupo de personas y de organizaciones que motorizamos la Convención Marco en Salud Global. Somos una organización de sociedad civil que está reconocida por el ECOSOC, que tiene sede en Ginebra, en Suiza, y que incorpora muchas personas del mundo académico y desde hace un poco menos de tiempo gente de sociedad civil, en la que me incluyo yo. Eh, Tengo un poco sobre nuestra estructura. La verdad que es un espacio muy plural y muy, muy, muy abierto a personas que quieran seguir colaborando, pero tenemos una asamblea general con todos nuestros socios y con todos nuestros miembros, pero un comité ejecutivo que hace la labor mensual y tratamos de mantener viva las actividades de la alianza. En los últimos años, la verdad que la alianza se ha consolidado mucho mejor y que hemos podido participar de muchísimos eventos internacionales y facilitar, como por ejemplo este espacio, encuentros, diálogos y discusiones sobre la equidad en salud y sobre el derecho a la salud. Lo que es a lo último, que son los grupos regionales, como el de América Latina y el de África, y agradezco también a la RAES por ser el punto focal para la promoción del grupo regional de la FCGH Alliance para la región de América Latina. Pero claramente sabemos que hay un montón de brechas todavía y que resulta ambicioso este tratado internacional y que a veces es necesario también traerlo un poco más ok, pero ¿cómo yo como persona que trabaja en una organización de sociedad civil puedo llevar adelante o puedo participar en esto que lo veo tan distante y lo veo tan ajeno a como algo que se debate en el seno de una organización mundial? Bueno, para identificar cómo podemos salvar esas brechas también adentro de esta propuesta, es que también se genera este espacio y espero que podamos ahondarlo más en la conversación más tarde. Así que bueno, dejo el link ahí, después lo paso también por el chat. Agradezco mucho el espacio nuevamente y en función del tiempo corto acá, así seguimos con el diálogo. Muchísimas gracias por estos valiosos aportes. Creo que has hecho una reflexión muy interesante, ¿verdad? Que nos hace pensar en una pandemia de las desigualdades, ¿verdad? Qué interesante, qué difícil pensar en una pandemia de las desigualdades justo después de atravesar por una pandemia y también movilizó nuestro, digamos, a nivel global. Y también no solo impactó globalmente, sino que acrecentó si esta otra pandemia, las desigualdades que venimos enfrentando históricamente. Y quisiera hacer eco en lo que mencionabas de dónde está el derecho a la salud en la práctica, ¿verdad? Yo creo que al final nos vamos a referir un poco más allá sobre esto, ¿verdad? Sobre llevar más allá de esos instrumentos jurídicos a la práctica y que definitivamente la Convención Marco es un ejemplo claro de cómo podemos lograr y cómo podemos trascender estas operaciones, a ver, trascender, digamos, en términos de las normativas que tenemos y poder llevar a la práctica realmente estas obligaciones legales y normas que ya sí están establecidas. Algo que quisiera mencionar a partir de la participación también y me parece sumamente importante
Este tratado sigue en proceso de construcción, ¿verdad? Y que la participación latinoamericana de pronto no ha sido más extendida, entonces eh, extender la invitación a las personas que nos acompañan el día de hoy para continuar alimentando, digamos, este convenio con participación latinoamericana y que podamos reflejar también nuestras realidades y nuestras perspectivas, digamos, en términos de equidad y en términos de rendición de cuentas y participación, como ya lo planteabas, desde un componente de derechos humanos. Y precisamente para referirnos a cómo desde la región latinoamericana podemos contribuir en estas discusiones de la Convención Marco, tenemos en este momento la participación de la doctora Rocío Sáenz en representación de la Red de las Américas para la Equidad de Salud, que nos compartirá sobre el llamado a construir equidad, que es desarrollado por la Red de las Américas para la Equidad de Salud en las Américas, en la revista. La doctora Rocío es economista de salud de Costa Rica y expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Información y Salud Pública. Es una investigadora de pregrado y posgrado en la Escuela de Medicina, Salud Pública y Enfermería de la Universidad de Costa Rica y actualmente es directora ejecutiva de la RAES, consultora internacional e investigadora en sistemas de salud. Por esto hoy es para nosotros un placer tenerla por acá. Doctora Sáenz, por favor, adelante. Muy buenos días. Primero que todo, deseo agradecer a todos y a cada una de las personas que han hecho posible esta actividad y esta relación con esta idea y esta convención, ese movimiento hacia un movimiento global por el derecho a la salud. Quisiera antes de empezar verificar que se escucha bien, puesto que hubo un poco de distorsión en la última participación. Se escucha bien, doctora. ¿Está bien el sonido? Sí, ahora está Sí, sí, mejor. sí. Está perfecto. Ok, gracias. Tal vez solicitar apagar las cámaras para que ello facilitar un poco la comunicación. Pareciera que al final de año hasta el internet se cansa. Bueno, nuevamente, retomando el tema, yo quiero compartirles el llamado a construir equidad que hemos realizado en el pasado, que estamos realizando y que continuaremos haciendo para construir equidad en la región de las Américas desde la RAES. La siguiente, por favor. Mencionar específicamente que este llamado a la acción tiene muchos años de estarse trabajando desde la Red de las Américas para la Equidad en Salud, tanto desde el Consejo Directivo como de la Secretaría Técnica, y que hace algunos meses tuvimos la oportunidad de compartir este artículo de no seguir ciegos a la equidad, lecciones por aprender de la pandemia de COVID en las Américas, que fue un esfuerzo colaborativo entre la RAES y la Organización Panamericana de la Salud. En ese sentido, ese artículo, ese trabajo, esa reflexión nos colocaba al menos tres ideas que quisiera resaltar, pero que obviamente los invito a revisarlo y analizarlo con mayor profundidad. Uno es la necesidad de contar con sistemas de información que sean robustos, en tiempo, de calidad, etcétera, para avanzar en la prosperidad y el desarrollo en América Latina. Esto implica que estos sistemas de información van a requerir ser modificados y replanteados con los datos que tienen o bien articular diferentes fuentes de información y combinar para realmente avanzar y dar cuenta sobre la prosperidad y el desarrollo, no solamente sobre uno de los componentes, sino una visión más sistémica. Por otro lado, también es necesario monitorear la equidad en salud y la resiliencia de los sistemas de salud. En este sentido, ahora vamos a entrar a mayor profundidad, pero recordar que estamos en una región que ha ostentado una de las mayores desigualdades y que posterior a la pandemia estas desigualdades fueron
expuestas de una manera más cruda. Y la implementación se va a requerir y se hace un llamado a la implementación de políticas y prácticas explícitas y claras dirigidas a eliminar las inequidades en salud. Entonces, con este, digamos, marco de colaboración, me gustaría pasar a la siguiente lámina, en la que a raíz, como digo, de este artículo hicimos un llamado para construir equidad en salud. Y aquí ustedes verán que dentro de los autores van a estar van a estar todos los miembros del Consejo Directivo, que en este caso hay personas de México, de Perú, de Estados Unidos, de Costa Rica, de Brasil, de Colombia y de México, como mencioné, que son miembros del Consejo Directivo, son personas que han estado trabajando, reflexionando y poniendo en la mesa cómo hacer este llamado por la equidad en salud. Entonces, este llamado a la acción, a la equidad en salud, es importante mencionar que es una aspiración, ¿verdad? Queremos seguir avanzando en ese tema, es algo que deseamos, queremos y anhelamos. Y en este sentido, nosotros consideramos que este llamado va a encontrar un terreno fértil sí y solo si avanzamos como sociedad en colocar la acción por la equidad en la mesa de discusión política y en la búsqueda de consensos sobre cómo hasta la fecha los mecanismos e instrumentos globales incorporan o excluyen las diversas voces en las tomas de decisiones de acuerdo con las realidades históricas y sociales de los distintos países que conforman nuestra región latinoamericana. Y esto empata bastante claro con el planteamiento que se hace desde este planteamiento global de avanzar en el derecho a la salud y que ha sido expuesto por Gonzalo. Entonces vean ustedes que aquí estamos colocando que para avanzar en equidad se requiere poner en la mesa de discusión política las acciones que tienen que ver con la búsqueda de consensos y que reconocemos que esos mecanismos e instrumentos globales no necesariamente están respondiendo específicamente a esta necesidad del derecho y a la equidad. La siguiente. En ese sentido, como mencionaba rápidamente, la pandemia develó y de alguna manera desnudó de una manera muy cruda las realidades históricas de nuestra región, exponiendo y dando cuenta de una evidencia de muerte y sufrimiento que podría ser potencialmente evitable y que sin duda nos conmocionó como región y como parte de una sociedad global. También evidenció que algunas decisiones y medidas eran excluyentes e individualistas y no necesariamente con un enfoque de salud colectiva y bienestar, vinculadas a desigualdades en el acceso a insumos de salud. Fue crudo, muy crudo reconocer cómo algunos países tenían más acceso que otros y en eso el acceso, digamos, desde esta perspectiva mostraba la posibilidad de vivir o no, ¿verdad? Durante ese momento de crisis y de sufrimiento y de dolor social y humano que estábamos viviendo como sociedad. Y las deficiencias o retrasos en la respuesta, que también estaban hablando de las debilidades y de nuestras, digamos, ¿cómo podríamos decirle? De nuestras escasas preparaciones para la respuesta, así como de la fragilidad financiera y la dependencia tecnológica que hizo, y eso fue, digamos, uno de los aspectos positivos, que surgieran colaboraciones al interno de los países y que se articularan durante ese momento, pero eso retrasó también un poco la respuesta. Y obviamente la distribución limitada de los beneficios de todos los movimientos globales y de los recursos que se generaban. Entonces, esta develación, esta desnudez que hizo la pandemia, no fue que la pandemia generó en sí misma, aunque tuvo un grado de responsabilidad, pero lo que hizo fue mostrar esas desigualdades que históricamente padecíamos en la región.
Y en este sentido, lo que hizo fue profundizar, amplificar y darle un tono totalmente distinto a esa fragilidad de nuestra región frente a otras regiones. En ese sentido, es necesario avanzar hacia la equidad, no solo como meta, sino como un principio que oriente la formulación de políticas locales, regionales y globales. No, en este sentido, el llamado que nosotros estamos haciendo es que es en la formulación de las políticas en las que realmente nos debemos de preguntar si esa acción política construye más equidad o la reduce, la minimiza o la elimina. Y en ese sentido requiere unas reflexiones, unas acciones y un compromiso de la sociedad en este sentido. Estoy hablando de los profesionales de la salud, de los gestores, de los tomadores de decisiones, de las comunidades, de la intersectorialidad y de todo el sistema, que realmente nos preguntemos si estamos avanzando o no en el tema de equidad. Es decir, en buscar que ninguno de las personas quede atrás, como se menciona por las Naciones Unidas. En este sentido, recordar que en mayo del 2025 se avanzó en un acuerdo sobre la prevención, preparación y respuesta ante pandemias, que crea un marco sólido para la seguridad sanitaria mundial y tratando de asegurar que todos los países estén mejor preparados para prevenir, detectar y responder a futuras pandemias. Sin embargo, es importante mencionar que este marco tendría que basarse en este enfoque transversal de equidad que guíe el diseño participativo e integrador de políticas. Algunas de las preocupaciones que han estado en el proceso de discusión de este acuerdo y que continuarán al interior de cada uno de los países y de los espacios en los que todos los que estamos aquí nos movemos, ya sea a nivel local, nacional, regional, a nivel comunitario, tenían que ver con hasta dónde este acuerdo afectaba o no la soberanía nacional frente a la salud pública mundial. Si la equidad tendría que ver solamente con el acceso a pruebas de vacunas y tratamientos, o realmente la equidad es más que eso, incluye eso, pero ¿qué más incluye la equidad? ¿Cuáles serían los acuerdos de propiedad intelectual y transferencia y financiación de tecnología? Algo mencionó Gonzalo en su presentación sobre todos los acuerdos comerciales. Si realmente esos acuerdos comerciales están hechos para proteger la equidad ganada y no perder ante las crisis. La falta por ambición para la cooperación internacional realmente fue muy evidente y varios artículos han demostrado cómo algunos grupos y algunos países acapararon recursos que se requerían en todos los sitios. También hay una gran preocupación de que estas acciones lleven a mayor centralización y obviamente las implicaciones para la seguridad nacional, regional y global. Entonces, estamos en momentos en el que hay un grado de discusión muy fuerte y estos elementos van a seguir discutiéndose, y este espacio del día de hoy es un momento también para compartir esas reflexiones. En este sentido, desde la RAES hacemos un llamado a superar los intereses y preocupaciones particulares. Enfatizamos que la responsabilidad como sociedad civil, de sociedad global, es de contribuir a que las futuras generaciones alcancen una salud plena con mayores oportunidades de desarrollo y bienestar, y quisiéramos que fueran todavía mejores que las que nosotros alcanzamos. Importante valorar y reconocer las capacidades y el potencial de nuestra región. Es importante promover análisis, reflexiones y recomendaciones que alimenten la búsqueda de los consensos basados en nuestras realidades, en nuestras particularidades y en las experiencias en el trabajo conjunto con personas, comunidades y territorios. Hacer un trabajo en el nivel global no pasa por invisibilizar esas particularidades. En la medida que se invisibilizan esas particularidades de nuestros territorios, realmente nos alejamos de una visión de equidad y derecho a la salud.
Y para América Latina tiene el potencial de liderar soluciones innovadoras basadas en la experiencia de los sistemas de salud. Nuestros sistemas de salud han demostrado resiliencia, adaptabilidad y respuesta centradas en las personas, así como en su diversidad cultural y social. Pero tenemos que traerlos en los momentos de crisis, ponerlas en la mesa, reconocer y ser fuertes con ese conocimiento y no permitir ser opacadas nuestras realidades por intereses particulares, como dice el título. Y en este sentido, para cerrar, quería mencionar que a nivel de la región de las Américas podríamos encontrar muchísimas experiencias de colaboración entre las instituciones y entre los países. Y aquí traemos el de Belén du Pará con el liderazgo de Brasil en el Plan de Acción de Belén para la Salud, que ejemplifica esta transición hacia la soberanía científica que se lanzó en la COP30. También la cooperación interregional que promueve la OPS con organismos multilaterales, ¿verdad? Para precisamente ir avanzando en programas de cooperación para promover la fabricación de productos sanitarios, la armonización de la normativa y las estrategias compartidas en cadena de suministros. La cooperación sur-sur, que ha sido promovida por la CEPAL, la Conferencia Regional sobre Cooperación Sur-Sur de la CEPAL, por ejemplo, institucionaliza plataformas para compartir capacidad técnica, cooperación triangular y el desarrollo conjunto de políticas. Y un ejemplo en salud específicamente, el Salud Mesoamérica, una iniciativa mesoamericana que ofrece un ejemplo claro de un modelo de financiación a gran escala basado en resultados, estructurado en torno a la equidad y dirigido a la salud materna, neonatal e infantil del quintil más pobre en la zona mesoamericana. Entonces, aquí tenemos ejemplos que pueden alimentar esta discusión global, pero habrá muchos otros y que los invitamos a compartir y a ir creciendo con esta comunidad que estamos preocupados y que hacemos un llamado a la acción por la equidad, el derecho a la salud y, otra, por supuesto, contribuir en este movimiento global. Muchísimas gracias. Doctora Sáenz, quisiera saber si ahí me escuchan bien. Sí, muy bien, muchas gracias por confirmar. Gracias, doctora Sáenz, por compartir estos valiosos aportes y este llamado a construir equidad, que como usted lo planteaba, ¿verdad? Y queda bastante bien reflejado esta visión sistémica e integrada de la RAES, ¿verdad? Y cómo busca articular y proponer la equidad como un principio, ¿verdad? Más allá que como una relación, como un principio en la implementación, diseño y aplicación de políticas y prácticas, ¿verdad? Justo como también lo planteaba Gonzalo, ¿verdad? En esa necesidad de ir más allá de los instrumentos jurídicos, pues usted nos plantea también trascender esta aspiración de la equidad y llegar hacia la búsqueda de consensos para incluir las voces de las personas, grupos, poblaciones históricamente desfavorecidos, no solo en nuestra región, sino globalmente, ¿verdad? Y que puedan estar reflejados en estos instrumentos globales, que de alguna forma lo que esperamos es, como usted lo planteaba, responder a las necesidades y realidades propias de la región. Desde esta construcción de medidas colectivas, desde el desarrollo de capacidades en cada uno de los países, trascendiendo la dependencia y también generando colaboraciones desde las capacidades y conocimientos con que cuentan nuestros propios países. Y es por esto que precisamente con estas reflexiones, estos planteamientos en torno a la equidad, al derecho a la salud y contextualizados propiamente en nuestra región, en nuestro contexto, es que quiero invitar ahora al doctor Germán Chiriboga, quien nos compartirá algunos comentarios, algunas reflexiones sobre ambas participaciones de las anteriores. Les cuento que Germán es investigador y también es profesor, actualmente estudiante de doctorado en salud pública en la Escuela de Salud Pública Harvard Chan School of Public Health, con especialización en equidad en salud, investigación cualitativa y el rol de las narrativas en salud pública.
También Germán es director de programas en el Departamento de Ciencias de Salud de Población y Cualitativas de la Escuela de Medicina Chan de la Universidad de Massachusetts y fue miembro del cuerpo docente de la Universidad Clark en Estados Unidos. Germán ha realizado importantes contribuciones a la investigación sanitaria en este país, Estados Unidos, y por supuesto en los países de nuestra región y otros a nivel global. Y actualmente es colaborador de la RAES como investigador también asociado. Es para nosotros un gusto tenerlo por acá y en estos primeros 15 minutos Germán va a ofrecernos una reflexión que retoma y conecta las ideas expuestas por la doctora Rocío Sáenz y el abogado Gonzalo Honningen, con el fin de profundizar en dos preguntas centrales que orientan el marco conceptual de este encuentro. La primera pregunta nos invita, Germán, a analizar cómo los principios globales del derecho a la salud pueden traducirse en estrategias locales y regionales que permitan avanzar en equidad. Y la segunda pregunta tendría un enfoque en comprender la relación entre el derecho a la salud y la equidad en salud, considerando por qué ambos deben abordarse de manera integrada para fortalecer los sistemas de salud como políticas públicas orientadas a la justicia social. Es un gusto tenerte por acá, Germán. Adelante, por favor. Muchas gracias a Luis Fernando y gracias también les agradezco mucho a la doctora Sáenz y al abogado Honeken por sus presentaciones que tienen un tema muy interesante que los une. Pero antes de decir eso, también quiero agradecer a todos los que están presentes en esta conversación. Y veía una de las preguntas en el chat que decía, ¿cómo podemos cambiar los paradigmas? ¿Y cuál es nuestro rol, nuestro papel en este cambio como individuos, como miembros de comunidades, como miembros de corporaciones, de instituciones, etcétera? Entonces, espero poder crear algunas de estas conexiones iniciales, pero también estoy muy ansioso del tiempo en donde escuchamos nuestra discusión y las preguntas. El tema central que escuché de ambos presentadores es que es hora de actuar de forma unida. Algo muy interesante que las dos presentaciones hablaban es de la creación de sistemas y herramientas para movernos del discurso a la acción. Y es un llamado a construir la equidad, como dijo la doctora Sáenz, y me hizo pensar en la idea de cómo evolucionan los conceptos, las palabras, las ideas, y cómo podemos llevar que la equidad evolucione desde un sustantivo a ser un verbo, a ser una acción. Y con esto me gustaría hablar un poco del marco, de la idea de tener un marco de acción y no necesariamente un marco de declaración. Gonzalo mencionó que hay la Declaración de Derechos Humanos y para qué queremos más. Y es esta misma llamada a acción. Necesitamos un marco que nos invite a colaborar de forma unida. Entonces, cuando hablamos del derecho a la salud, es algo que parece muy abstracto. Tenemos tratados internacionales, principios jurídicos, grandes declaraciones, pero hay una pregunta clave que es cómo se traduce esto en concreto en nuestras realidades locales en la región de las Américas. Es una pregunta que nuestros dos exponentes estaban tratando de dejarlo claro e invitarnos a pensar en esto. Entonces, si consideramos las presentaciones sobre la en salud global, así como el tema de centrar la equidad en el trabajo de salud global, la idea se vuelve más clara. Los principios globales, la universalidad, como universalidad, los principios de no discriminación, participación, rendición de cuentas, solo tienen sentido si se convierten en estrategias de acción específicas. Si se quedan en el marco de un tratado, simplemente pertenecen en un marco literal donde se puede leer y admirar, pero nada más se pasa de eso. Por ejemplo, si se habla del principio de no discriminación, no se queda en que nadie debe ser discriminado en el acceso a la salud. Eso es lindo decir y es de muchas formas loable, pero lo que nos han presentado es que estamos obligados a mirar de frente a las desigualdades estructurales de nuestra región, a enfrentarnos al legado de colonialismo,
al racismo hacia pueblos indígenas y afrodescendientes, la desigualdad de género, la exclusión de migrantes, la exclusión de personas de comunidades LGBTQ+, la pobreza existente que está en nuestras caras todo el día. Traducir el derecho a la salud en clave regional significa diseñar políticas explícitas para estos grupos y para todos. Intervenir en los determinantes sociales como el agua, la vivienda, la educación, el empleo, y no simplemente conformarnos con promedios nacionales o datos nacionales que realmente esconden estas brechas enormes que tenemos. Am, Algo similar pasa en las declaraciones con la idea de la rendición de cuentas. Si es que tienen la oportunidad de revisar, ayer hice un poco de tarea en revisar el marco y algunas de las ideas del marco de FCGH Alliance y también los trabajos por RAES y la OPS para este llamado a construir la equidad. Am, y la doctora Sáenz también mencionó la insistencia en la necesidad de crear sistemas de información que sean robustos. Con los datos que utilizamos no solo sean promedios nacionales, sino que podamos hablar de datos desagregados por sexo, edad, etnia, territorio, ingreso, condición migratoria, etcétera. Porque sin esa información el derecho a la salud queda en el aire. No podemos demostrar quién se queda detrás, quién se queda en la brecha, ni podríamos exigir con evidencia cuáles cambios son necesarios. Cuando tenemos evidencia sólida de las brechas que existen, la equidad deja de ser un discurso general y se vuelve un criterio concreto para evaluar políticas. Un aspecto técnico en cuanto a sistemas de información, por ejemplo, es que podríamos apuntar a la armonización regional para que todos en la región, cuando hablamos de brechas de equidad en la salud, hablemos de las mismas cosas y de las mismas instancias. Cuando estamos hablando en el mismo código, digamos, de pasarnos de una declaración a la acción, esto implica que debemos tener participación, no solamente de entidades académicas, de instituciones, sino también de nuestras comunidades. Así la participación se vuelve un puente entre lo global y lo local, que conecta un poco con la pregunta que posó Gonzalo, ¿cuál es nuestro papel en la propuesta de un convenio marco? ¿No? Y creo que aquí es donde empieza la participación. Am, y si pensamos en esto, en teoría el derecho a la salud reconoce que las personas deben participar en las decisiones que afectan su salud. En la práctica, ahora lo que tenemos es que en las Américas esto implicaría que tenemos que actuar para dar un lugar real a la sociedad civil, a las comunidades y a los movimientos sociales cuando hablamos de entender estos determinantes. Lo que nos presentó la doctora Sáenz muestra que durante la pandemia, por ejemplo, fueron justamente estos actores, los movimientos, las comunidades, la sociedad civil, los que sostuvieron a los grupos más vulnerables y presionaron para que se hable de la justicia social y no solamente de aspectos biomédicos. Entonces, traducir el derecho a la salud en la región es también fortalecer medios de gobernanza, donde las decisiones no se tomen solo desde arriba, digamos, ¿no? Sino también desde los territorios. Am, Algo parecido ocurre con el tema de acceso a bienes y tecnologías de salud, por ejemplo, como las vacunas. Y otra vez la pandemia hizo evidente esto. Desde el derecho a la salud, las vacunas son un bien al que toda persona debería poder acceder, por ejemplo. Pero la existencia del COVID-19 en las Américas mostró que hubo problemas de acaparamiento, dependencias tecnológicas y enormes desigualdades en la distribución. Este es un ejemplo de cómo los principios globales se pueden hacer concretos cuando se transformarían en mecanismos regionales de solidaridad, en donde la región en sí puede producir y hacer compras conjuntas, por ejemplo, y crear acuerdos sobre propiedad intelectual, transferencia tecnológica, que favorezcan a países con menos recursos. Entonces, la llamada de un marco, la invitación de un marco de acción, realmente crea la oportunidad de tener estos módulos de acción regional. Entonces,
Esto me lleva a la segunda cuestión que presentaste, Luis, la relación entre el derecho a la salud y la equidad en salud. Estos son dos conceptos distintos, pero en la práctica funcionan como dos caras en una misma moneda. O sea, no pueden estar separados del uno del otro. Tienen que funcionar en tándem. El derecho a la salud nos da un marco normativo y ético, define la salud como un derecho humano, fija obligaciones para los estados, incluso para organismos internacionales y para actores privados también. Es necesario tener estos marcos que nos dicen cuáles serían las reglas. La equidad en salud, en cambio, nos da el criterio de justicia distributiva, o sea, cómo vamos a actuar sobre esto. Nos obliga a preguntarnos quién está sistemáticamente peor, por qué y qué parte de esta justicia es evitable, ¿no? Entonces, el pensar en esta idea de justicia distributiva nos pone frente a frente con las disparidades y con las brechas que existen, pero necesitamos entender en dónde están e identificarlas, como mencioné al principio. Entonces, si hablamos solo del derecho a la salud sin tener una idea de la equidad o sin conectarlo con la equidad, el riesgo que tenemos es lo que ha estado pasando en las últimas décadas, es que nos quedamos con unas declaraciones bonitas y lindas e inspiradoras, pero que no cambian estructuras. Constituciones que reconocen el derecho, tratados ratificados, pero al final del día nos quedamos con sistemas de salud segmentados, con pueblos indígenas sin acceso adecuado, con mujeres expuestas a violencia, migrantes sin atención, etcétera. Y si hablamos solo de equidad, en el otro lado de la moneda, como mencioné, sin lenguaje de derechos, sin marcos de referencia, podemos tener buenos diagnósticos de desigualdad, podemos identificar los problemas, pero no podríamos conectarlos con obligaciones jurídicas claras y ni tampoco con mecanismos de exigibilidad, o sea, de cómo vamos a hacer que esto pase. Todo queda dependiendo de la buena voluntad de los gobiernos o de las reglas del mercado. Y algo que hemos aprendido es que en gobiernos la buena voluntad es escasa. Am, entonces, cuando integramos estos dos enfoques, estas dos caras de la moneda, algo importante podría cambiar y llega a cambiar. Y esto es que las desigualdades en salud dejan de verse como simples fallos técnicos o problemas de gestión y pasan a entenderse como posibles violaciones de derechos humanos. Entonces, ahora puedes hablar de consecuencias a nivel legal, a nivel estructural. Por ejemplo, la mortalidad excesiva que hubo por el COVID-19 en poblaciones indígenas o afrodescendientes no es solo un dato epidemiológico. Cuando ponemos estas dos caras de la moneda, se puede leer como resultado de racismo estructural, por ejemplo, y de incumplimiento del deber estatal de garantizar el derecho a la salud con equidad de los gobiernos. ¿Cuáles serían las acciones? Gonzalo tal vez nos puede decir un poco más como abogado. Pero es de este movimiento hacia la acción cuando se los toma como dos caras de la misma moneda. Esta integración también puede dar sustento jurídico a políticas que buscan reducir desigualdades. Puede dar prioridad a recursos para territorios excluidos, fortalecer la atención primaria, invertir en sistemas de información, crear fondos regionales para asegurar acceso a cuestiones como vacunas, medicamentos, para impulsar acciones afirmativas para grupos que están vulnerabilizados. Entonces ya no se justifica solo la necesidad de eficiencia en sistemas de salud, sino como exigencias del derecho a la salud con enfoque de equidad. En el fondo, lo que se propone con esta gran idea de un convenio de marco global en conjunto con la equidad es esto, en que en nuestra región, en las Américas, dejemos de tratar la equidad como un extra, como algo opcional y que empecemos a verla como el corazón operativo del derecho a la salud. Am, de esa forma es como veo que los principios globales se vuelven reales en la vida cotidiana, en el día a día de las personas, y al mismo tiempo los esfuerzos por la equidad se anclan en un lenguaje de derechos que les da fuerza política y jurídica para sostenerse en el tiempo, lo cual me lleva de vuelta
a la historia que todos estamos compartiendo en este momento y la responsabilidad de cómo podemos ser partícipes en la evolución de que la equidad se vuelva, que pase de un sustantivo a un verbo. Esa es mi historia. Excelente, Germán. Muchísimas gracias por tus valiosos aportes y valiosos comentarios a esta discusión, ¿verdad? Que nuevamente nos colocan en la necesidad y la importancia de actuar colectivamente. No sé, veo que mi cámara está un poco pegada, no sé si me escuchan bien. ¿Todo bien? Ok, magnífico, nada más quería confirmar. Pero bueno, esta invitación a actuar colectivamente, ¿verdad? Y que nos lleva a pensar en estos marcos de colaboración que se traduzcan a nuestras realidades y que realmente plantea que estos sistemas y herramientas pasen del discurso a la acción realmente nos plantea también cómo llevar esta participación hacia una participación real, no instrumentalizada, ¿verdad? Y como lo planteaba Germán, ¿verdad? Esta participación real nos permite precisamente, o nos ha permitido también históricamente, digamos, que la sociedad civil sea la que refleje, digamos, en estos espacios de toma de decisiones sus propias realidades, sus propias narrativas y sus propias voces, ¿verdad? Recientemente escuché por ahí un comentario que decía que si no estamos en la mesa de toma de decisiones, llegamos a ser el menú, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos. No queremos ser el menú, sino queremos estar en la mesa de decisiones, tomar voz y acción en estas decisiones que se toman colectivamente y que tienen un impacto a nivel global con el diseño de políticas que vienen, ojalá, desde lo local y que impacten lo global. Y me sumo a este llamado, Germán, que haces de equidad como corazón operativo del derecho a la salud, ¿verdad? Donde la participación quede reflejada realmente. Y es por esto que en los siguientes 15 minutos, y pensando precisamente en este componente de participación real, quisiéramos abrir un espacio de participación para las personas que nos acompañan el día de hoy con el objetivo de que podamos identificar y de manera colectiva definir cuál debiera ser el eje del próximo encuentro regional similar a este que tendremos, ¿verdad? O la siguiente línea de acción conjunta que estaremos desarrollando a partir de todo este movimiento. Para ello, les estaremos planteando la pregunta y a través de una herramienta digital que es el Mentimeter, les pediremos que puedan votar ustedes entre las opciones que les aparecerán. Para esto vamos a responder a la pregunta, ¿qué tema o desafío debería guiar el próximo paso de este movimiento regional por la equidad y el derecho a la salud? Dentro de lo cual estamos compartiendo cuatro opciones: rendición de cuentas y exigibilidad del derecho a la salud, participación comunitaria y poder ciudadano en salud, determinantes sociales y territoriales de la equidad en salud. Y por último, pero no menos importante, financiamiento, cooperación y sostenibilidad de los sistemas de salud. Nuestro equipo de apoyo ha compartido a través del chat un enlace a través del cual pueden ingresar y colocar su votación. Y en este momento yo me voy a permitir compartir muy brevemente mi pantalla para que podamos ir viendo los resultados. Les invito a que por favor puedan ingresar al enlace compartido a través del chat y puedan brindar su respuesta. Luis Fer, nada más para comentarte que la pantalla al menos a mí me aparece aún cargando. No sé si a las demás personas también. Sí, también. Está un tanto pegado. Está congelada la imagen de Luis, me parece.
A ver si no logramos ver en la pantalla los resultados, solo para que lo tengan en cuenta. Ya vamos a tratar de resolver por acá, que es que me parece que Luis Fernando está teniendo algunos problemas con el internet. Luis, mientras tanto, oh no, ahí está. No sé si logran escuchar y ver en este momento, que pena, me disculpo, pero no sé qué ocurre con el panel. Como decía la doctora, ya salió a vacaciones, creo, antes que nosotros. Se De igual forma, puede, vemos por acá Vemos, los resultados. No sé si me logran escuchar, me logran ver y logran ver mi cara. Y si me pudieran confirmar, por favor. sí, vemos los Magnífico. resultados. Em, Excelente. Bueno, no está funcionando por acá. Eh, no está funcionando, pero veo que logré observar que la opción más votada y dentro de las que tenemos por acá es la opción 2, participación comunitaria y poder ciudadano, también bastante vinculante con lo que discutíamos y compartían la doctora Sáenz y Gonzalo respecto a la necesidad de trascender hacia una participación no instrumentalizada y sobre lo cual hizo eco también el doctor Germán Chiriboga. Muy bien, muchas gracias compañeros, compañeras por compartir. Esto no descarta, ¿verdad?, el trabajo sobre los otros ejes que están planteados. Sin embargo, lo que nos permite es priorizar una de las líneas de acción para poder avanzar en esta vinculación entre la RAES y también el convenio marco, donde nuevamente instamos a las personas que nos acompañan en el día de hoy y otras personas que quizás no están el día de hoy por acá, pero que también puedan tener interés en sumarse en este movimiento, que pues continuemos, digamos, participando y también planteando nuestros puntos de vista. Quisiéramos avanzar y en este momento me gustaría atender algunos de los comentarios que se han planteado a través del chat, comentarios y preguntas que quisiera extender abiertamente a las tres personas panelistas que nos acompañan el día de hoy. Y primeramente, Aurora Aguilar nos comenta cómo se puede fomentar la equidad rompiendo paradigmas y bajo el contexto actual y cuáles son las métricas y metodologías empleadas para visibilizar los avances en equidad en salud, si se encuentran estandarizados en los países y si son comparativos. No sé si la doctora Rocío Sáenz o alguno de los comentaristas, perdón, de los panelistas quisiera hacer referencia a esta primera pregunta de Aurora Aguilar. Adelante. Tal vez me gustaría empezar y luego ver si los compañeros también quisieran, digamos, ampliar. Primero, agradecerle a la doctora la pregunta. Me parece una pregunta muy aguda y pertinente en estos momentos de esta construcción de este movimiento. Lo primero que quisiera mencionar es que
cuando uno analiza el tema de la equidad, se ha puesto bastante énfasis en esas mediciones y marcar un poco las brechas y diferencias, lo cual es necesario y hay que robustecerlo, ¿verdad? Yo creo que desde esa perspectiva es importante. Pero también desde la perspectiva de la RAE, nosotros hemos estado impulsando que la equidad requiere la construcción de procesos democráticos. No es solamente la medición. La medición es para verificar cuáles los aspectos, para mostrar la evidencia, pero para mover la aguja se requiere no solamente tener esos datos, sino también construir procesos participativos que reconozcan las realidades y las particularidades de las personas, familias y comunidades en sus territorios. Y entonces desde esa perspectiva me alegra mucho que la respuesta de las personas precisamente a la pregunta enfoquen a ese tema de un grado mayor de participación y obviamente para participar se requiere conocimiento, información, apertura, desarrollo de habilidades, mecanismos, instrumentos, habilidades de escucha para recuperar esas voces que a veces normalmente la medición no solamente es una medición que tenga que ver tecnocrática, sino que tiene que ver con una visión muchísimo más sistémica. Esa sería mi primera reacción a la pregunta de la doctora. Muchas gracias, doctora Sáenz. Voy a permitirme mantener mi cámara apagada para no entorpecer los últimos minutos de este espacio. Germán, veo que quieres contribuir también. Y Adelante, por favor. lo escribí también rápidamente, pero me gustaría ofrecer algo que también es pragmático en lo que podemos hacer desde el punto de vista de los participantes, de académicos, de investigación, etcétera. Es que algo que considero que se puede lograr es que a nivel regional lleguemos a un punto de acuerdo en donde cómo vamos como región a documentar la equidad en salud, los factores de determinantes estructurales y sociales de salud, la intersección de estos factores con determinantes legales de salud, etcétera. Y podríamos marcar, digamos, un referente regional a cómo vamos a utilizar sistemas de información en salud con referentes de equidad y también referentes legales. Hay una oportunidad muy grande para que coordinemos en instituciones y crear este tipo de sistema de información unificado. Los recursos para empezar algo así no creo que serían gigantescos y más que todo sería una cuestión de coordinación con las diferentes instituciones para llegar, digamos, a un acuerdo armonizado y esto es donde un convenio marco también puede ser muy importante en abrir estas oportunidades con gobiernos para que se participe de esta forma. Muchas gracias, doctora Sáenz, doctor Chiriboga, ambos por sus aportes. Y un poco pensando en el siguiente comentario que nos hace Najaris Bahamon y también en la situación, coyuntura, que para nadie es un secreto, hemos vivido recientemente pues a nivel global, pero en particular nuestra región latinoamericana, con algunas de las modificaciones de políticas federales resultantes en Estados Unidos y en el norte global. Eh, Najaris nos pregunta, teniendo en cuenta que muchos de los fondos para la salud global y regional en Latinoamérica venían de instituciones y gobiernos del norte global, ¿cómo vamos a reemplazar esos fondos para lograr que estas metas de equidad en salud sean posibles sin depender de fondos o metas del norte global? No Yo sé ahí si sí, pues, alguno... si quieren puedo profundizar un poquito lo que tuve oportunidad de responder ahí también. Gracias. Adelante. Sí, sí, ahí le manifestaba a Ana Giles algunas opciones como para empezar a pensar también, ¿no? Alternativas de cómo, y creo que Ingrid también hace un punto súper válido de cómo esta estructura de financiamiento no deja de ser colonialista, ¿no? Y marcando una agenda que capaz a veces es impuesta para la región y para cada uno de nuestros países. En lo personal yo trabajo
con control de tabaco, como comenté inicialmente, y uno de los temas más, uno de los puntos más álgidos, uno de los temas más álgidos es cómo financiamos, ¿no? Y cómo hacemos cómo financiamos las políticas públicas en control de tabaco. Y la medida más costo efectiva para luchar contra el consumo de tabaco y contra la epidemia del tabaquismo son los impuestos saludables. Entonces, muchas veces pensamos en la región como que capaz no tienen recursos, pero si te pones a desagregar cómo están planteadas las estructuras impositivas de muchos de nuestros países, no es que faltan recursos, sino que están mal recaudados, por un lado, y luego mal distribuidos, ¿verdad? Y no hay una priorización en las agendas gubernamentales de determinados temas, como la salud, obviamente. Entonces, creo que también un poco es empezar a militar y a luchar por una redistribución más equitativa de los ingresos, o sea, también con la perfilación de impuestos como los impuestos saludables, impuestos más progresivos, como hay ejemplos en bebidas azucaradas, alcohol, tabaco, juego. eh, También pensar y retomando un poco lo que planteaba la doctora Sáenz y también lo que comentaba Germán de la arquitectura de cooperación sur-sur, creo que también hay aún para explotar más y hay para resignificar un poco esos acuerdos de cooperación. El, el- la doctora también lo retomaba con el acuerdo para preparación para próximas pandemias y bueno, empezar a ver cómo podemos llevar a la práctica esa cooperación y esa transferencia de conocimientos y esa transferencia de recursos entre distintos países del sur global. Y por último, lo que le planteaba en la respuesta era atraernos también a pensar cómo esta puede ser una oportunidad, o sea, la crisis como una oportunidad de replantear esa lógica de financiamiento del norte global que puede ser un poco impuesta, y empezar a pensar, bueno, capaz que hay algunos de elementos dentro de esta lógica de financiamiento global, de la deuda o de normas sobre propiedad intelectual o primacía, como dices, de normas o de intereses comerciales por encima de los de la salud pública y la salud global, que capaz hoy en día sea un buen momento como para patear el tablero y plantear una alternativa que no sea colonialista, o sea, no esté atravesada por esa impresión colonialista y también que reconozca cómo se manifiesta la desigualdad y las inequidades en este momento, ¿no? En el 2025 y hacia adelante. Solamente me gustaría agregar en esa búsqueda de opciones de financiamiento que hay ejemplos, por ejemplo, en el tema ambiental con las emisiones de carbono, ¿verdad? Que ha generado fondos especiales para el tema ambiental y por qué no pensar en que podríamos tener un fondo para el bienestar, para aquellas países, regiones que construyen bienestar. En el caso específico de la América Latina, tenemos ejemplos en donde hay comunidades que tienen mayor esperanza de vida al nacer, hay comunidades que han demostrado un gran conocimiento de la naturaleza y la biodiversidad, y eso habría que ver si eso se está retribuyendo hacia el conocimiento y hacia el bienestar de nuestras comunidades. Un tema que en algún momento se ha planteado, no conozco un estudio sistemático en ese sentido, pero todo este tema del desarrollo tecnológico y las transacciones tecnológicas, inclusive que genera el propio sector salud, podrían llegar a ser un elemento interesante de una contribución para crear fondos basados en equidad. Entonces yo creo que hay elementos que tenemos que ir explorando y aprendiendo dentro de la región y aprendiendo con otras regiones del mundo que también están preocupados por esas situaciones del financiamiento y el retomar la gobernanza desde los territorios, desde nuestros territorios y no solamente la gobernanza global con una visión más colonialista. Muchas gracias, doctora Sáenz y Gonzalo, por estos aportes. Yo coincido con ustedes totalmente en la necesidad de avanzar hacia procesos democráticos y descolonizadores, ¿verdad? Y como lo mencionaba
Gonzalo, de valorar esta crisis que enfrentamos globalmente como una oportunidad para nuestra región, donde, tal y como lo menciona la doctora, ¿verdad? Ya se documentan algunos ejemplos que también han sido efectivos y han tenido resultados importantes. Eh, Betsy Rueda también nos comenta nos hace un comentario acá sobre una experiencia colombiana, ¿verdad? Que parece importante ante este diálogo y nos comenta que en Colombia el gobierno Petro presentó reforma a la salud para tener una salud predictiva, preventiva y verdaderamente universal. Pero el Senado, a quienes muchos de los senadores y senadoras patrocinan las EPS, las hundieron sin debatir. Incluso organizaciones que dicen defender a los pacientes, financiados por laboratorios y EPS, se niegan a acompañar la reforma. Sus intereses personales están por encima de las personas o pacientes que dicen representar, y mientras la salud en una crisis cada vez más difícil, no podemos las y los colombianos seguir auspiciando el robo de la EPS. Muchas gracias a Betsy Rueda por este comentario y compartir esta experiencia. Y también Yasmín Orgaz nos menciona, primero agradeciendo por las excelentes participaciones, y desde México nos comparte que en México están enfrentando el aumento de personas que habitan en calle, tanto de connaciones inmigrantes, y desde la acción social se ha tratado de mitigar algunos problemas de salud en torno a esta situación. Nos consulta, si quisieran ustedes, por favor, referirse, si tendrán experiencias sobre cómo abordar la equidad en personas que habitan en calle y en personas también migrantes. Me Germán, encantaría, ¿cómo vamos? me encantaría empezar, Luis, porque estoy ahorita envuelto con el equipo de RAES en estos últimos meses, exactamente en tratar de responder a esta pregunta. Una de las cosas que estamos elaborando, que va directamente conectado con la idea de tener un convenio marco, es de examinar cómo se puede crear un marco de movilidad segura. En nuestra región ahorita está experimentando una crisis de movilidad, y cuando se refiere a la equidad y el acceso a sistemas de salud, tenemos que pensar en la respuesta que debemos tener una vez más como región. El actuar por separado incrementa las dificultades que estamos experimentando, y las respuestas a nivel regional creo que son el nuevo paradigma que se conecta con la otra pregunta que estaba ahí. Algo que estamos explorando es la idea, al tener un marco o un convenio actualizado, es la idea de pasar, digamos, de la acción a nivel social y moverse en un ámbito estructural, en donde cuáles son los cambios sistémicos y estructurales que deben pasar para garantizar el derecho a la salud en cuanto se refiere a la movilidad humana, por ejemplo, en la región. Y la idea es crear un marco actualizado en el cual a nivel regional podamos tener un sistema de respuesta para acceso a sistemas de salud en este tipo. Pero esto puede crear, digamos, una entrada para pensar de forma sistémica en cómo se pueden empezar a responder a esta crisis a nivel regional. Seguramente la doctora Sáenz y Gonzalo tienen ideas específicas en lo que se refiere a cambios sistémicos a nivel legal, a nivel de financiamiento y a nivel de políticas de Estado. Gracias, Germán. Doctora Sáenz, Gonzalo, no sé si quisieran referirse. Sí, tal vez empiezo yo, Gonzalo, o continúo yo. Bueno, creo que este tema que se plantea de la movilidad segura en una región con una grandísima experiencia de movilización interna de los países, entre los países y sobre todo del sur hacia el norte, realmente está planteando que debemos de retomar nuestras políticas hacia el sur y que en ese sentido el mecanismo, los instrumentos tienen que ir dirigidos
asegurar que ese derecho a la salud de la que estábamos hablando es para todos y no que unos son más iguales que otros, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las experiencias que se han recuperado en la región de población en condición de calle han tenido, digamos, algunas matices diferentes y particulares. Pero lo que hemos aprendido es que es necesario ir a ese tema más estructural, más del sistema y tratar de abordarlo desde esa perspectiva y no como una consecuencia o un evento final, que hay que atenderlo, que hay que caminar con las personas de la mano. Por supuesto que hay que hacerlo, pero también hay que hacer un trabajo más desde la estructura de los sistemas y cómo los sistemas de salud visibilizan o invisibilizan esa problemática. Y desde esa perspectiva es que creo que podríamos compartir con la persona que está interesada en este tema el trabajo que se ha estado haciendo en las RAES y entre todos empezar a construir esta nueva forma de abordar la temática. Yo solo para hacer un comentario también de reflexión también mía en base a los comentarios de Germán y de la doctora Sáenz. Cuando hacemos la propuesta del convenio marco en salud global, claramente hay especificidades regionales que tienen que ser consideradas y creo que tienen que ser trabajadas. Y un poco esta idea nació originalmente de personas también del norte global, ¿no? Y fue abanderada originalmente por personas que no trabajaban en el territorio, sino personas del mundo muy académico y que capaz, personas que participaban en estos foros internacionales. Y un poco lo que en los últimos años, y creo que fue en gran parte también por todas las desigualdades que fueron evidenciadas por la pandemia de COVID-19 que nos mencionaba la doctora Sáenz más temprano, que se vio que la multidimensionalidad de la salud, ¿no? Y también la diferente manera en la que se viven las inequidades a nivel global, ameritan también que estas discusiones se den a nivel regional. Y esto que decías, Germán, hace momentos, de tener que pensar en estas, o sea, tener estas discusiones a nivel regional y que se replieguen también a pensar, bueno, qué significa equidad en nuestras lenguas, qué significa equidad en nuestros contextos, qué significa el derecho a la salud en nuestros contextos, cuál es ese umbral que nosotros queremos garantizar para que se corresponden con el derecho a la salud. Creo que también la idea de este espacio de conversación, que no terminará acá, sino que continuará, ojalá sea por mucho tiempo más, es empezar a pensar, bueno, cómo desde la región planteamos esa discusión sobre equidad en salud y cómo podemos pensar en un marco que podrá ser una versión de este convenio marco que nosotros estamos proponiendo, adaptada a la región, será otra alternativa. Creo que en eso hay una flexibilidad y una apertura como para decir, esta exigibilidad de los diagnósticos, o sea, no quedarnos solo en los diagnósticos sobre equidad, sino pasar a una exigibilidad del derecho a la salud y de la equidad como un componente o como este aspecto inescindible, pero también poder hacerlo con flexibilidad como para pensar cómo se adapta esa exigibilidad esa vinculancia a nuestro contexto latinoamericano y caribeño, o sea, el contexto de América Latina y el Caribe, que tiene un montón de aspectos, en el caso, por ejemplo, migratorio, en el caso de poblaciones en situación de vulnerabilidad o situaciones de calle, que capaz que no se da de la misma manera en otras regiones. Entonces, también pensarlo desde esa especificidad también, creo que es un ejercicio muy útil y que ojalá lo podamos continuar haciendo hacia adelante. Muchísimas gracias a las tres personas por sus aportes. En este sentido, creo que tenemos suficientes insumos para continuar construyendo, para continuar avanzando, como ustedes lo han planteado, hacia estos procesos democráticos, ¿verdad? Seguir visualizando la coyuntura en la que nos movilizamos globalmente, ¿verdad? Como una oportunidad
retomar esta gobernanza que planteaba la doctora Rocío Sáenz desde los diferentes territorios, ¿verdad? Como lo mencionaba Germán, también plantear marcos de movilidad segura, que es una realidad latente globalmente, pero en nuestra región con particularidad, y que avancemos hacia esta equidad como el corazón operativo del derecho a la salud, ¿verdad? Que nos decía Germán también, más allá que como solo una aspiración, ¿verdad? Como una realidad que nos permita avanzar también en esta participación real, no instrumentalizada, donde podamos definitivamente en conjunto generar cambios sistémicos y estructurales que permitan precisamente, como ustedes lo han planteado, retomar políticas hacia el sur, ¿verdad? Y asegurar el derecho a la salud para todas las personas. Y por esto quisiera cerrar motivándoles a seguir construyendo junto con nosotros y nosotras el tratado desde una perspectiva, como lo planteaba Gonzalo al inicio, que pueda ser multidimensional e intergeneracional, ¿verdad? Y aquí el llamado, además de construir un llamado, como lo planteaba la doctora Sáenz, un llamado a construir equidad y a garantizar un efectivo derecho a la salud, ¿verdad? Avanzar también hacia construir, digamos, este tratado también y aportar desde nuestra realidad. Y como ustedes lo planteaban, ¿verdad? Como fue seleccionado, promover esta participación comunitaria y este poder ciudadano en salud, que de hecho será nuestro siguiente tema a discutir en un próximo encuentro. Y no quisiera cerrar sin antes agradecer a también Aurora Aguilar, que nos comentaba en el chat que le encantaría colaborar con nosotros, nosotras, que es epidemióloga y doctora en alta dirección, y si se puede sumar, contamos con ella. Así que muchas gracias, Aurora Aguilar, y también instarles a las otras personas que nos acompañan por acá a que puedan sumarse a este movimiento. Por ahí en el chat hemos colocado nuestro correo electrónico para que las personas interesadas también se puedan acercar. Y también invitarles a seguir nuestras redes sociales por medio de las cuales estaremos compartiendo eventualmente sobre la continuidad de esta actividad y posibles otras actividades que surjan en el marco de esta vinculación. Les agradecemos profundamente por su compañía durante esta sesión y en los próximos días, como les menciono, estaremos compartiendo tanto la grabación de este evento como próximos insumos y próxima información de actividades que continúan. Ante cualquier duda o comentario, por favor, dirigirse a la dirección que, como ya les comenté, está por acá en el chat y que es secretaría.raesequidadsalud.org para tener mayor información. Eh, en redes sociales nos pueden ubicar como Red de las Américas para la Equidad en Salud, RAES o HENA por sus siglas en inglés, Health Equity Network of the Americas, al igual que el Framework Convention on Global Health Alliance o Convención Marco para el Derecho a la Salud. Ha sido para mí un placer acompañarles el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias y seguiremos en contacto construyendo en conjunto.